empezar a ser digitales no es empezar con el equipo de tecnología. Entonces... Sí, no. No, muchas veces eso se confunde muchísimo, ¿no? Que decimos, vamos a volvernos digitales y entonces vamos a contratar a científicos de datos y a gente de tecnología y esa gente que parece otro silo más. Pues sí. No. Hola a todos, soy Marco Velázquez. Bienvenidos a este podcast de The Kids. El día de hoy, para inaugurar esta aventura, vamos a estar platicando con Leticia Espinosa. Leti es una apasionada en estrategia omnicanal y de comercio electrónico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en estrategias centradas en el cliente y desarrollo comercial para corporaciones multinacionales como Microsoft, PepsiCo y Sony Music. Es exdirectora de Mercadotecnia y Customer Insights para e-commerce de Walmart de México y Centroamérica. Y además tiene una maestría global en negocios digitales por ISDI España. También es mentora de Endeavor y cuenta con un seminario en negocios digitales de Harvard. Y bueno, ahora también desde hace un par de meses, ya creo que un poquito más de un año, es emprendedora y fundadora de Customer Center E-Commerce. Y por último, también mamá de Kidser. Hola Leti, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Hola Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por siempre apoyarnos y aceptar esta invitación. Te comentaba fuera del aire que era algo que ya teníamos como ganas de hacer desde hace mucho tiempo y pues qué mejor que empezar contigo. Exacto, padrísimo, padrísimo. Estoy muy entusiasmada por este espacio. Muchas gracias. Buenísimo. Pues nada, vamos a empezar. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es trabajar en áreas directivas en empresas multinacionales? ¿Qué es trabajar en estas empresas? Pues mira, yo te diría que son unas oportunidades muy buenas porque pues claramente tienes oportunidad de aprender muchísimo, ¿no? Porque aprendes de... no nada más de lo que está pasando localmente, sino también tienes oportunidad de aprender de lo que pasa en otros países, de lo que pasa con otro tipo de mercados. Entonces es muy interesante ver cómo en estas empresas te habilitan con esas palancas para que claramente tú tomes lo mejor de ellos y lo puedas implementar en tu país. Pero al final del camino también es mucha responsabilidad porque estás tomando decisiones todo el día, tienes gente a tu cargo y tienes que reportar diferentes métricas u objetivos de negocio y eso puede convertirse en una responsabilidad muy grande. Entonces, tiene claramente, ¿no? Siempre sus dos lados, pero al final el camino son oportunidades increíbles de crecimiento. Cuando uno va creciendo y de repente es como que te visualizas dónde trabajar, pues uno de los puntos es como de quisiera ser el director o trabajar en Google o en alguna empresa grande, ¿no? Y justamente hace ratito mencionaste que también tiene como sus desventajas. ¿Qué eran cosas que no te gustaba de trabajar en empresas así de grandes? Pues a ver, o sea, por ejemplo, la falta de flexibilidad, ¿no? Ahora que tengo ya casi 2 años con mi negocio, y te das cuenta de la maravilla que es poder tener esa flexibilidad, no solamente en el tiempo, ¿no? Porque eso es como bastante obvia, en el tiempo que tú puedes ir manejándolo, porque pues muchas veces cuando eres emprendedor no tienes tanto, tampoco, pero flexibilidad en todo, en flexibilidad en la forma en la que trabajas, en con quién trabajar, tú decides todo eso. Cuando estás en una empresa, pues no necesariamente tú decides con quién trabajar, sino que está hecho un sistema con cierta estructura que la tienes que seguir. Entonces, bueno, para perfiles como el mío, yo soy un perfil muy creativo, que me gusta descubrir y darme la oportunidad de ir descubriendo conforme voy aprendiendo y voy iterando y voy mejorando. Entonces, cuando en empresas tan grandes te ves metida en estructuras tan rígidas, pues muchas veces esa parte creativa y esa parte de la mejora continua y de la iteración, pues no necesariamente las puedes implementar a tu máximo potencial. Ok. Oye, ¿y por qué dejaste esa, no sé si le llamaría comodidad, pero al menos sí seguridad para fundar tu propia empresa y aventarte a un mundo de riesgo? Claro. Mira, yo creo que se juntan varias cosas, ¿no? Yo siempre he sido
mucho más de origen o de instinto emprendedor que corporativo, pero siempre dentro de las organizaciones pude encontrar como ese pequeño espacio donde podía seguir innovando y podía seguir disrumpiendo. Pero al final del camino creo que siempre te llega el momento de ser honesto contigo mismo, ¿no? Y de decir, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Y había una gran oportunidad en el mercado para acompañar a estas empresas que están en este camino de la transformación digital y acompañarlos para hacerlo, ¿no? Porque es un camino no fácil. No quiero decir, es un camino incómodo, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque pues es el camino que nunca se han dado. Entonces, sí. Pues claro, si tú puedes aportarle con tu propia experiencia y aportarle por todas las veces que te has equivocado, por todo lo que hubieras hecho mejor si alguien te hubiera aconsejado, qué increíble tener la oportunidad de compartirlo para que todos los demás no tropiecen y puedan acelerar mucho más su camino. ¿Qué errores piensas que has cometido desde que fundaste como tu propia empresa? Porque he conocido personas que igual, o sea, llevan como años dirigiendo empresas bastante grandes en áreas directivas, pero justo cuando pasan como al lado emprendedor, casi es como si empezaran de cero, ¿no? Aunque tengan años de experiencia, pues es otro camino diferente, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, como qué errores has cometido en el poquito o mucho tiempo que llevas ahorita con tu empresa. Es bien diferente, es súper diferente, es nada que ver, como tú bien lo dijiste, no es como volver a empezar, es volver a empezar porque estar del otro lado es completamente diferente, completamente diferente. Errores, pues como siempre, ¿no? Muchísimos, pues claro que en el camino, cuando empieza siempre algo, desde las cosas administrativas, ¿no? Desde con quién te relacionas, por ejemplo, yo creo que esa sería para mí de las más importantes, porque al final del día en mi negocio es un negocio de personas. Entonces, cuando no te relacionas con las personas correctas, pues muchas veces cuando tienes tu nombre, o sea, de alguna manera lo que estás transaccionando es tu nombre, tu experiencia, etcétera, y te relacionas con las personas equivocadas, pues muchas veces pones en riesgo hasta tu propia credibilidad. Entonces, para mí eso, ¿no? Con quién te relacionas, los estilos de liderazgo entre muchos y el poder ser súper empático para poder determinar dónde está el éxito para esa empresa o para ese partner, ¿no? Porque te repito, es como un negocio de personas. Ese sería uno. Claramente en temas administrativos es todo completamente nuevo, ¿no? Entonces, desde tener un súper buen contador que realmente te ayuda a mantenerte en orden y disciplinado y estructurado bajo lo que tiene que hacerse, un buen abogado, ¿no? O sea, esas cosas administrativas que cuando estás en un corporativo no te preocupas para nada, ¿no? Pagos de nóminas y cosas de esas no te preocupas. Y que pues bueno, ahora, claro, ¿no? Que se tiene que hacer. Y yo no sé si es un error o no, pero sí el que te des la oportunidad, en mi caso, ¿no? De poder ser muy selectivo también al tipo de clientes que tú misma le puedes servir mejor. Y aquellos que no necesariamente tomar la decisión honesta de no entrarle, ¿no? Porque muchas veces estamos pensando que tener más negocios y tener muchos clientes es el objetivo. Y me he dado cuenta que no necesariamente, más bien no. No porque tú tengas algo que haya otra persona que lo requiera, significa que lo tienes que se lo tienes que dar, que se lo tienes que vender. Entonces, sí, yo te compartiría que hasta ahorita eso, ¿no? Pero hay muchos errores en el camino de los cuales se aprende, se crece, y ser resiliente y adelante. Y tocas el tema de los clientes, hablar de selectividad en escogerlos, pero creo que también una de las cosas que desde mi perspectiva cambia un poco es el tema de ser selectivo con tus tiempos, ¿no? Porque cuando estás dentro, pues de cierta manera tienes una persona que te va guiando y como que te dice, pues lo que me es de entregar, esta es la fecha y de repente como que sales y es como que pues, nadie te dice eso, ¿no? Exacto. Más que tú mismo.
de repente eso se confunde con libertad, ¿no? Como que pues, tú no tienes jefes y nadie te manda y puedes hacer lo que quiera, cuando creo que implica que pues tú mismo te debes imponer esos tiempos. No, totalmente. Y es por eso también lo que te decía de la selectividad de los clientes, porque lo que tienes es tiempo, o sea, lo que estás vendiendo es tu tiempo. Entonces, pues no necesariamente tu tiempo está, tienes que ver dónde vas a invertir mejor tu tiempo, que es tu moneda de cambio. Ok. Ahora pasemos al tema de qué hace tu empresa para todos los que nos están escuchando y viendo. Claro que sí. Claro que sí, lo que nosotros hacemos es ayudamos a todas esas empresas que nacieron, digamos, con un modelo operativo y un modelo de negocio tradicional, que es prácticamente todos los que conocemos, ¿no? Esta forma de trabajo en silos o por área jerárquica y vendiéndolo, sobre todo pensando desde un modelo lineal, es decir, que tengo mi tienda y entonces tengo mis centros de distribución y después tengo mis productos y ya tengo esa cadenita, cómo funciona, y el de marketing hace marketing y el de ventas hace ventas y así, ¿no? Todo ese tipo de empresas los ayudamos a transformarse en una empresa de la era digital. Que, a ver, esto tiene mucho tiempo y venimos hablando de la digitalización por años, pero ahora con la pandemia que estamos viviendo, claramente como que se aceleró todo, se aceleraron los negocios. Imagínate, Marco, de un día para otro nos encerraron a todos y tuvimos que, dentro de nuestras casas, reinventar la forma en la que compramos, en la que nos suministramos, en la que obtenemos nuestros productos para vivir, la forma en la que ofrecemos nuestro trabajo. Entonces, todo eso se ha venido gestando en los últimos 8 meses. Y la tecnología ha sido la gran herramienta que hemos utilizado para mantener esa continuidad en la vida. Entonces, imagínate todo lo que nos está recreando de hábitos de consumo, pero también de forma de trabajo, forma de colaboración, forma de hacer negocios. Me han tocado algunos clientes que hasta han dicho, ¿sabes qué? Mejor elimino mi negocio anterior, lo rediseño para que haga sentido en esta nueva era, apoyada con la tecnología. Entonces, muchos de esos casos vemos todo el tiempo y ahorita es un perfecto momento para eso, ¿no? Para replantearnos y no solamente regresar a la vida normal, sino regresar a una vida mejor, a una vida donde todos diseñemos no solamente un negocio sustentable para mí, pero también algo de mucho mayor impacto para la sociedad. Y eso me parece que este es el momento que nos está dando esa visibilidad, que lo que afecta a China, que antes no lo habíamos visto desde ese punto de vista, pero también nos afecta a nosotros y afecta a nuestro país y afecta a nuestras familias. Y es momento de cuidarnos de una manera mucho más consciente. Justo ahorita como lo comentas, y aparte te comentaba también fuera del aire que lo vi en una charla que diste, comentas que empezar a ser digitales no es empezar con el equipo de tecnología. Entonces... Sí, no. No, muchas veces eso se confunde muchísimo, ¿no? Que decimos, vamos a volvernos digitales y entonces vamos a contratar a científicos de datos y a gente de tecnología y esa gente que parece otro silo más. Pues sí. No, realmente el hacer negocios en la vida, en la era digital, se trata de hacer una integración de los procesos, sobre todo todo lo que tenga que ver con llegar al mercado, ¿no? Llegar al mercado de una forma mucho más integrada, porque lo que está pasando ahora en día es que un consumidor visita tu tienda en 3 clics, cuando antes era bastante lineal el pensamiento, ¿no? Tú ibas a la tienda que te quedara más cerca, ibas y paseabas por los pasillos y adquirías lo que querías y lo consumías y ahí se acababa la historia, ¿no? Ahora con tanta diversidad de puntos de contacto, con tantos tipos de consumidores diferentes que tenemos, estamos conviviendo 4 generaciones en simultáneo, todas con hábitos completamente distintos, pero todas habilitadas por tecnología. Entonces no podemos pretender pensar que la misma forma, una forma de compra es la única válida, ¿no? Entonces lo que pretende la era digital es hacer esa integración de esos puntos de contacto a través de la tecnología, habilitada por la tecnología, pero no es la tecnología. Lo que es realmente un cambio en el modelo de negocio, un cambio en el modelo operativo que permita la integración de sus puntos de contacto
y eso se habilita a través de todas las áreas. Empieza con una estrategia diferente, con una estructura de personas distinta, poniendo al consumidor en el centro. Por eso que te decía, ¿no? El usuario es el que al final del día, en 3 clics, se va a quedar en tu tienda o no, o se va a ir a la tienda de al lado en un segundo. Entonces, más vale que juntemos a el paso que le corresponde a marketing, el paso que le corresponde a operaciones, el paso que le corresponde a ventas, el paso que le corresponde a finanzas, y lo integremos todos para generar una experiencia sin fricción, ¿no? al consumidor final. Y todo eso es maravilloso cuando lo habilitas con tecnología, porque te permite fluir, te permite hacerlo rápido, te permite usar la data, te permite, ¿no? Pero tienes que saber para qué quieres esa tecnología, ¿no? Y qué quieres hacer con esa data. Recuerdo que cuando tuvimos una charla, hablabas de que las partes más complicadas en este tema de la transformación digital era el cambio de mindset, ¿no? 100%. ¿Cómo se logra entonces esto? O sea, si es complicado, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo has visto que se logra de manera más eficiente? Fíjate que algo que hemos implementado en la consultoría y que nos ha funcionado muy bien es que siempre estamos trabajando en dos carriles. En el carril del qué vamos a hacer en la transformación digital, cuál es esa ambición del negocio hacia la transformación digital, cómo es nuestro sueño, cómo queremos trabajar, cómo queremos llegar al mercado, cuál sería nuestra ventaja competitiva en la era digital, pero también trabajamos en paralelo en el cómo lo vamos a hacer, ¿no? O sea, la gente, y por gente me refiero desde los dueños, desde los inversionistas, accionistas, directores generales y toda la primer capa de liderazgo. Desde ahí empieza la transformación porque es un cambio de mindset. Si ellos no pueden ver la era de lo que está pasando en los negocios desde otro balcón, llamémoslo así, ¿no? Desde el edificio de enfrente, no van a poder ver las oportunidades que existen en esta era digital. Entonces, para que podamos transformar el qué ambicionamos, necesitamos verlo desde otro balcón. Y a eso le llamamos también toda la parte de implementación del cambio en mindset, porque es prácticamente de lo que depende, porque como te decía hace rato, la tecnología es un habilitador, pero ¿habilitar qué? ¿Qué es lo que vamos a habilitar? ¿No? Y eso se puede generar con un cambio de mindset. También en esta charla que te comentaba, dices que vivimos en la economía de la experiencia y como lo mencionaste hace ratito, decías que no es reciente, ¿no? Que esto tiene más de 10 años. Hablabas del tema de que todo eso había empezado a partir de la crisis del 2008, sí, de la crisis económica de 2008, donde las promesas de entrar a buenas universidades y obtener con esto un buen trabajo, pues ya no son cumplidas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué cambios crees que va a traer esta nueva crisis que estamos viviendo? 100%. Yo creo que la economía de la experiencia yo creo que generó y materializó el hecho de que un bien por sí solo ya no tiene el valor que tenía antes. O sea, antes de la crisis, pues definitivamente eso se va a mantener. Ahora estamos viviendo otra crisis, una crisis sin precedentes que no sabemos cuándo va a terminar. Nadie hemos vivido una pandemia anteriormente, no sabemos cómo va a terminar, ¿no? Pero definitivamente sí creo que va a haber un impacto social, hasta filosófico, si lo quieres llamar así, después de tantos meses de no convivencia y de volver a reestructurar la continuidad de tu vida, ¿no? Sí considero que va a haber un cambio sustancial, pero también considero que todo lo que era la economía de la experiencia también se va a transformar. Ahora las experiencias están siendo virtuales como las que tenemos ahorita, ¿no? Ya no necesariamente el salir, explorar el mundo, el viajar, el conocer, no sé, reencontrarte con un amigo que no veías hace muchísimo tiempo. O sea, todo eso definitivamente lo seguirá haciendo, pero va a cambiar sustancialmente. Y yo creo que sí va a haber un pedazo que se va a quedar bastante digitalizado. No sé si te ha pasado a ti, Marco, pero a mí me ha tocado digitalizar a mis papás, a mis tíos, a sus amigos, ¿no? De cómo usar Zoom y de cómo comprar en línea y ¿no? De cómo hacer cosas que ellos preferían hacerlas de manera física y ahora pues no les ha quedado de otra y han tenido que utilizarlas. Entonces tú imagínate el impacto de eso, ¿no? El impacto de
Me acuerdo que dicen que para cambiar un hábito se necesitan 21 días y ya llevamos 8 meses. Entonces el impacto de eso me parece que claramente va a ser otro momento pivotal en la era de la humanidad y sí va a haber un post previo, o sea, un pre y un post pandemia. A mí me gusta llamarlo así como pandemia digital, ¿no? Porque pues está siendo bastante así, que va a tener una transformación en sí como sociedad, definitivamente. Y es que tú bien lo dijiste hace ratito con el tema de tus papás, y justamente me recordaste mucho a que hay de repente muchos papás que conocen de Kids, ¿no? Y de repente es como de, ¿y eso para qué les va a servir? ¿No? El tema de aprender a programar o meterse a cosas digitales o emprender, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que cuando llegamos a la Ciudad de México, que fue como en el 2016, o sea, de verdad teníamos que, creo que es válida la palabra, evangelizar sobre el tema, Sí, que los claro. papás no conocían las ventajas, ¿no? Hoy en día ya están más inmersos en todo ese tema y ya justamente pues saben el por qué. Entonces también teniendo esa parte de que pues si de repente todavía había personas que era como de, no, yo prefiero como de hacerlo diferente, pues ahorita ya no es opcional, ¿no? Ya muchas cosas son porque debe ser así. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Y digo, a ver, yo lo veo ahorita en mi negocio que también para mí fue un acelerador, un catapultador, digámoslo así, porque claramente está materializada la necesidad, ¿no? Está muy tangible la necesidad. Y a mí lo que me encanta, por ejemplo, proyectos como The Kids, es que combina no solamente la parte técnica, sino también combina lo que te decía del mindset, ¿no? Los valores, los skills digitales, en los valores del mundo del emprendimiento, que los niños puedan realmente ser libres y flexibles y poder crear sus sueños y que sepan utilizar la herramienta para crearlo, ¿no? Para materializarlo y que no sean estos como personas que saben programar y ya, no, que sepan crear, que sepan inventar un nuevo mundo, un mundo con impacto social, con impacto a sus compañeros, que sepan vender una idea. O sea, es mucho más allá que tecnología, ¿no? La tecnología, claramente, pues sí, es el capítulo, pero no, me encanta de The Kids porque es esa combinación, no solamente desde el lado técnico, sino también desde el lado humano y desde el lado social y del pensamiento emprendedor, y me parece muy valioso. Ahora, Leti, también mencionas la parte de pasar de una organización que mide altas ventas y bajos costos a pasar a una organización que valora el valor del futuro del cliente, ¿no? Sí. ¿Cómo logramos este cambio? Sobre Esto, todo porque de repente, pues una empresa probablemente grande, pues pueda darse como, no sé si llamarle estos tiempos, ¿no? Como de, sabes, o sea, a lo mejor ahorita el cliente le estoy aportando todo el valor del mundo y no pasa nada, ¿no? Que no me dé ingresos o algo así durante un tiempo, ¿no? Pero de repente para todas las empresas que no somos como esas grandes empresas, ¿cómo logramos pasar a esto? A mí me hace mucho sentido, ¿no? Pero de repente el tiempo es una limitante de las organizaciones. no, totalmente. El tiempo es una barrera, y de las grandes y de las pequeñas, ¿eh? Pero también es una barrera la forma en la que medimos los negocios en esta era, ¿no? En esta era, pasar la conversación de la venta, el margen, la utilidad y el EBITDA es súper complicado. O sea, pasar esa conversación y pretender meter otro tipo de conversaciones a la mesa, como se llama Customer Lifetime Value, ¿no? Que es el valor del consumidor. O sea, no es la rentabilización de la categoría del producto, es la rentabilización del consumidor. Este consumidor que te consume X monto al año, que es frecuente, que cada vez te compra más artículos o más cosas. Ahí es donde está realmente tu monetización, ¿no? No, y el consumidor te puede comprar una cartera de diferentes productos, ¿no? Con los que haga sentido hacer el cross-sell y el upsell, con los que haga sentido. Pero ¿cómo le vas a ofrecer cross-sell o upsell si no lo conoces? ¿No? Si no le hace sentido al consumidor, ¿por qué te va a comprar más? Entonces, es una forma literalmente de hacer rentabilizar
al cliente y saber hacer eso es un cambio de mindset bien importante, porque la gente lo entiende, pero al momento de decir, ok, y vamos a pasar esas conversaciones también, y ahí es donde vamos a ocupar el 80% de nuestras conversaciones, de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos y demás. Es muy complicado que dejemos de ver así nada más la venta, ¿no? Y que empecemos a retar el margen y que empecemos a retar la utilidad, ¿no? Y cuando encuentras realmente ese valor, ahora sí, la discusión de en cuánto tiempo, o sea, este tema de no significa ser todo para todos. Lo mismo que te decía al principio de mis clientes, no porque yo tenga algo que muchos puedan necesitar, significa que se los tengo que dar a muchos. Es lo mismo en los negocios, ¿no? ¿Cuál es ese cliente de valor? Ese cliente que realmente se va a beneficiar tanto de tu producto, que va a regresar, que va a repetir, que te va a comprar por más tiempo, que vas a generar una lealtad. Y entonces a él sí, inviértele tiempo, inviértele dinero, inviértele tus herramientas que te ayuden a mantenerte súper enfocado en esos clientes de alto valor. De eso se trata. Ya me quedó más claro a qué te referías con esta parte. También una parte que se me hizo muy interesante es que mencionas que un perfil de tecnología y de negocio, o que entienda tecnología y negocio, no hay en México. Es muy difícil. Eso se me hace grave. Sí. No, porque, y más en este momento. Sí, no es que no haya, pero hay pocos. Es muy raro la combinación de alguien que puede hablar del negocio como tal, ¿no? Del negocio, de las palancas comerciales, de todo lo que puede ser el crecimiento o la expansión del negocio y que su especialidad sea la tecnología, ¿no? Como que venimos a empresas que a lo mejor en su mayoría, yo sí conozco a algunos, algunos que están muy cotizados claramente en el mercado, por lo mismo, porque alguien de tecnología, tú imagínate el superpoder, ¿no? El superpoder de alguien que domina la tecnología, que puede realmente liderar a un equipo de desarrollo, que tiene la habilidad de poder hacer ese engranaje entre lo que tenemos de legacy contra las nuevas tecnologías, las tendencias, que no todo tiene que ser tan pesado, que la tecnología está disponible, que no tenemos que hacer esos grandes esfuerzos que se tenían que hacer anteriormente, con alguien que entienda el potencial del negocio a futuro, que sepa conectar la oferta y la demanda a través de la tecnología. ¿Me explico? Y entonces eso es lo que es difícil de encontrar. Me parece un reto y una oportunidad. Y eso me hizo mucho clic porque de repente con nosotros llegan papás como de, no, pues yo solamente busco que mi hijo aprenda a programar, ¿no? O que emprenda. Y cuando les hablamos como del valor de combinar las dos, es cuando de repente es como de, wow, o sea, sí hay sentido en que no nada más sea en temas de emprendimiento y de tecnología, ¿no? Porque como tú bien lo sabes, también no buscamos que todos los niños de The Kids sean programadores o que todos sean emprendedores. O sea, es un tema de mindset de inicio, pero también de habilidades para que las usen a su favor. Totalmente. A ver, al final del camino son herramientas. Entonces, lo que nosotros tenemos que acompañar a nuestros hijos es a que ellos puedan materializar sus sueños y los pueden materializar con diferentes herramientas. Una de ellas es la creatividad, otra es el marketing, otra es las finanzas, otra es la programación, otra es la data, otra es el design thinking. O sea, hay un set de herramientas que ellos lo van a ir utilizando conforme lo vayan necesitando. Entonces me ha tocado proyectos, por ejemplo, que no acabamos haciendo nada de tecnología porque hay que hacer muchas otras cosas antes, pero si tú nada más estás pensando en la tecnología como lo que va a venir a solucionarte el problema o a llevarte al siguiente nivel, pues muy probablemente no estás haciendo, no estás tocando con la esencia de tu negocio en lo que realmente necesita como su siguiente paso. En muchas ocasiones, en muchas empresas, el siguiente paso lógico de una empresa no es la tecnología todavía, ¿no? El siguiente paso lógico es arreglar cosas internas que tienen que ser miradas, que tienen que ser solucionadas, sobre todo de lo que más me he topado es con procesos, ¿no? Volver los procesos simples, sin burocracia,
que sean multidisciplinarios, que te permitan realmente llegar o que te habiliten poder llegar al mercado de una forma mucho más dinámica y mucho menos costosa, ¿no? Y ya después puedes habilitarlo con tecnología, después lo puedes automatizar, o le puedes meter data, o puedes poner un e-commerce, o puedes muchas cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente, por eso es que el sentido de negocio, el sentido comercial es primero, y el conocimiento de qué herramientas digitales existen para ayudarte a solucionar o a automatizar o agilizar esa idea, te puede ayudar a materializarlo de una manera espectacular. Buenísimo. Pues ya estamos llegando a las preguntas de cierre y con estas me gustaría empezar con la de Leti. ¿Qué te hubiera gustado aprender en la niñez? Me hubiera gustado aprender a programar. Ok, Sí, me buenísimo. hubiera gustado. Bueno, que tus niños ya lo están haciendo en The Kids. Mis hijos están aprendiendo a hacer y no estoy nada, no, o sea, no hay palabras para decir lo contenta que estoy de que hayan tomado ese paso, porque los veo que de verdad les ha ayudado demasiado. Muchísimas gracias por eso, por cierto. No, a ti, Leti, por la confianza. ¿Cuál es el aprendizaje, experiencia o consejo más valioso que recibiste de niña? Sé tú. Sí, cierto. ¿Y cuál es el peor consejo que recibiste de niña? Yo creo que no hay peores consejos. Yo creo que siempre depende mucho de donde tú lo veas, ¿no? Entonces, no recuerdo ningún mal consejo, así que yo te diga, no, me dijeron esto. No, yo creo que no. Yo creo que depende mucho siempre de cómo lo recibes y de el lado en el que te lo está diciendo la persona. Entonces, no tengo ninguno así como mal consejo. Ok. ¿Cuál es el regalo más valioso que le puede dar un padre a sus hijos? Autoconfianza. Autoconfianza. Ok. Del 1 al 10, ¿qué tanto peso tiene la educación tradicional hoy en día para el éxito profesional? Ay, qué pregunta más difícil, porque si esto me lo hubieras preguntado hace 8 meses, te hubiera contestado diferente. Se vale cambiar, igual y en unos meses volvemos a platicar y ya me das otra calificación. Ya volví a cambiar, pero yo te diría, yo creo que estamos en un punto de inflexión que hoy con la educación tradicional de las escuelas, yo te diría que estamos en un 50-50. O sea, no, sí, yo creo que el mundo requiere ya urgente de incorporar otro tipo de herramientas en la educación que se asemejen mucho más a lo que nuestros niños van a estar enfrentándose en ese futuro, que no está tan lejano y que cada vez se acelera más. Y que si nosotros no los habilitamos con eso, alguien más lo va a hacer para otros niños y va a ser más difícil para los nuestros. Ok. Opinión que tengas diferente a la mayoría de los demás de algún tema. Ay, Marco, muchos. Uno o dos o Tengo tres. muchos puntos diferentes. Muchos Pero puntos que sea diferentes. como de no popular esa opinión. Eh, eh, pues no sé, a lo mejor tiene que ver con la forma, pues sí, con la forma tradicional de la educación en general, ¿no? Donde recargamos muchísimo en las escuelas tradicionales. Yo te podría decir que, pues sí, tengo una importante ahí. Y por educación me refiero a muchas cosas, no me refiero solamente a la Escuela. educación académica, ¿no? O sea, pero siento que recargamos demasiado en la educación académica y se nos olvidan todas las demás cosas, que es un poco lo que te decía hace rato, pero también creo que tiene que ver con finanzas personales, por ejemplo, ¿no? A los niños no se les educa, no se les habla de dinero, no se les educa de cómo gestionar su dinero, de cómo hacer dinero. Y creo que es un error. Los niños necesitan educación, eso. Necesitan educación también de salud. Ok, perdón que te interrumpa, Leti, pero por ejemplo, me gustaría mencionar que cuando conocí a Jerry y a Nico, o sea, ver que llevaban sus computadoras y luego conocer el cómo las consiguieron fue lo que a mí me sacó de onda y me impresionó. Sí,
Sí, no, la verdad es que yo creo que los niños son mucho más poderosos de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros les damos crédito. Eh, y sí, el caso que dice Marco es que ellos se compraron su computadora, se la compraron usada, se la compraron en el Mercado Libre, a través de vender ellos también y de generar el dinero a través de vender por estas plataformas, ¿no? Segunda mano y ese tipo de cosas. Y en 4 días ya tenían lo que querían, lo que necesitaban, ¿no? Que no hubiera sido para nada la solución que yo les hubiera dado y les funcionó perfecto. Entonces sí, te digo, o sea, hablar de dinero en ese sentido, ¿no? No tienes límites, tú puedes hacerlo solo, no me necesitas a mí, te puedo dar el consejo, pero tú puedes hacerlo solo. Ve, investiga y soluciona tu propio problema. Creo que es algo poco común, pero nuestros niños pueden perfectamente, no tienen las barreras que nosotros teníamos, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, te decía, otro tema en relación a la educación es para mí la educación de la salud, ¿no? Este tema del consumismo de altos azúcares y grasas y demás, y que no se les hable profundamente de eso, creo que también es distinto, ¿no? No recargarlo solamente en la escuela, sino, por eso te digo, ¿no? Son como varias cosas que conllevan a la educación, que creo que lo hago distinto, puede ser. No sé si me va a salir o no, es muy instintivo, eh, pero, pero pues sí, es más como generarles la conciencia de muchas cosas, la conciencia de tú puedes hacerlo solo, tú eres responsable de tu cuerpo, tú eres responsable de tu cuerpo y de tu mente, ¿no? De lo que le pones a tu mente. Y pues muchas veces para bien y otras para mal y otras más difíciles y otras como cualquier papá, ¿no? Que nadie nos educa para ser papás y la regamos también muchísimo ahí, como en el emprendimiento. Pero bueno, esa sería yo creo que la que te diría, Marco. Sí, y es que mencionaste la parte de hacer las cosas diferentes. Y yo me acuerdo que cuando justamente inicié de Kids y de repente pues, a la escuela ya como que no le tomé mucho sentido. O sea, la presión social es muy complicada. O sea, yo sé que si no hubiera tenido el apoyo de mis papás, probablemente no hubiera seguido con esto, ¿no? O sea, porque evidentemente y siempre platico, ¿no? El tema de que iba a reuniones con familia y así, pues cuando tienes como primos de tu edad que ya están graduando y que ya están trabajando y todo eso, y de repente les preguntan a tus papás y ni siquiera saben lo que estás haciendo, o sea, no saben explicarlo, es como sientes ese bombardeo de no, mejor regrésate a lo tradicional, ¿no? Y seguramente es como que lo que te pasa en el momento en que tú haces las cosas diferentes con la educación de tus niños, ¿no? Sí, me pasa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y yo soy más acostumbrada porque toda mi vida, por alguna razón, he hecho las cosas bien distintas. Pero pues cuando te dicen y te presionan y demás, pues hasta cierto punto, pues tú dices, pues mira, ahora voy a jugar y a ver qué sale. Pero cuando se trata de tus hijos, es bien difícil porque efectivamente la presión social, y en eso, ¿no? La presión social no por la presión social, sino por las dudas que te genera el ver lo que está pasando alrededor, Sí. tus sobrinos, los hijos de tus amigas, ¿no? Y que dices, yo no estoy haciendo nada de eso, no, nada de eso, estoy haciendo algo completamente distinto y que no es probado y que no tengo aquí la prueba de que va a funcionar, pero dices, al final del día confío en mi instinto y confío más en su instinto, en el instinto de los niños, y dejarlos que te acompañen, ¿no? Guiándote un poquito a ti, y, o sea, cediendo ese volante y tú siendo más el habilitador para que ellos lo manejen. Se vuelve difícil por lo mismo, ¿no? Y pues sí, mucha presión social y no sabes dónde va a terminar todo esto. Entonces, sí, muy difícil y muy retador, pero al mismo tiempo cuando empiezan a crecer y los ves despegando, es también muy gratificante. Y yo, déjame como hacerte esta felicitación pública porque tengo la fortuna de conocer a tus niños y digo, más allá de todas las habilidades que tienen, o sea, lo que destaco de ellos es como esa sencillez y
esas buenas personas que son tus niños, que es como de, creo que debería ser como el principio de todo, ¿no? Ya después vienen las habilidades que evidentemente son muy importantes, pero igual de poco nos va a servir como tener personas con muchas habilidades y en temas de ser buena persona, de tener esos principios que creo que tú le has dado a tus niños, pues no van a funcionar, no vamos a generar el cambio, ¿no? Y de verdad es espectacular como ver cómo, o sea, a pesar de que saben tanto y han vivido grandes experiencias, o sea, siempre están dispuestos a ayudar. Y eso Ay, creo que es todo un tema para poder lograr. O sea, porque conocí igual de repente personas que evidentemente también brindan todas esas experiencias, pero de repente ese tema todavía hay mucho por mejorar. ay, muchas gracias, te lo agradezco mucho, Marco. Pero te diría es todo ellos, todo ellos. Muchas Oye, gracias. un aprendizaje nuevo que hayas tenido durante esta pandemia. Sí, regresar a casa, qué importante. Nos mandaron a todos a casa, a realmente interiorizar en la familia, en no perder esa cercanía, el darnos cuenta quiénes somos realmente en convivencia 24/7 durante 8 meses, cachete con cachete, y lo importante que es volver a casa. Y volver a casa también me refiero en volver a casa, ¿no? Aquí adentro, en tu corazón, adentro en tu genuinidad, en ser honesto contigo mismo. Ha sido un tiempo muy enriquecedor en ese sentido. Que también lo hice de esa forma que, digo, ya duró mucho, pero al principio era un tema como de un respiro que necesitaba el mundo, ¿no? Como que iba todo muy acelerado y de repente fue como que todos parados. Y digo, insisto mucho, ya creo que duró mucho, pero creo que era algo que evidentemente si le dabas como, mirabas el lado positivo, pues creo que era una de las ventajas, ¿no? El hecho de haberte detenido un poquito, porque siempre también lo he dicho, ¿no? Que parece que el mundo lleva prisa. Sí. Y esta fue lo que pues, a todos nos dijo como detente, ¿no? O sea, no puedes hacer, no puedes salir. No puedes salir, te tienes que detener, tienes que regresar al hogar, tienes que regresar a escucharte, a escuchar a tu familia, a estar ahí, a estar pendiente, ¿no? A realmente ver adentro y dejar de ver afuera. Son muchos aprendizajes, ¿no? Ahí muy interesante lo que socialmente está pasando y obviamente mucho dolor con todo lo que también está pasando del otro lado de la enfermedad, la pérdida, y muchas cosas que definitivamente son una realidad. Entonces, pues aquí depende mucho de cómo cada uno queramos tomarlo y tomar el tiempo a nuestro favor, porque no sabemos cuánto va a durar, no sabemos en qué va a terminar, no sabemos nada, y entonces estar viviendo literalmente el día a día en el presente, en casa, aquí adentro y adentro de nuestra familia, creo que para mí ha sido el mayor aprendizaje. ¿Qué es eso que sí o sí nos recomendarías estar aprendiendo todos o la mayoría para esta nueva era? Yo creo que aprender a aprender. Yo creo que nos han enseñado a que se para un maestro y él es el que tiene el conocimiento de lo que te toca aprender. Y yo creo que esa era ya pasó, ya había pasado, la verdad, antes de la pandemia, pero ahora menos que nunca. Tenemos que estar conscientes que todo nos afecta, que todo está disponible además. Toda la información está disponible y hay recursos maravillosos, como en este caso de Kids, para acompañar y guiar un poquito esa curiosidad, pero al final del camino tenemos que ser como, en inglés la palabra es lifelong learners, que son estos aprendices de por vida, ¿no? Todo el tiempo dedicarte 1 hora, hora y media a estudiar, a leer qué está pasando en el mundo, qué está cambiando, y no me refiero claramente a los negocios, pero es en general, ¿no? Todo el tiempo está saliendo algo diferente, y no podemos seguir con esa intención de que un maestro se va a parar aquí, me va a explicar, me va a enseñar y lo que él me diga, eso es lo que tengo que saber. Sara ya pasó, necesitamos tener gente mucho más abierta a muchas otras posibilidades, o sea, en el genuino entendido que una persona no tiene la verdad única ni absoluta, sino que cada persona puede tener un fractal de el todo y el todo es
muchísimo. Entonces, mientras más nos dediquemos a aprender, a dedicarnos ese tiempo, en esta época sobre todo, va a ser de mucho beneficio para todos. Y con esto volvemos a lo mismo, ¿no? Todo empieza desde el cambio de mindset. O sea, Total. Es que todo es ahí. Es que todo es ahí. Y ahí es donde nos está retando esta época, yo creo. Y creo que si lo hacemos consciente y de una manera muy genuina, creo que puede ser un buen tiempo para todo después de todo. Buenísimo. Ya para terminar, ¿algún recurso, ya sea libro, curso, podcast, algo que suela usar mucho Leti que nos recomiende? Ay, hay muchos podcasts. A mí me gusta uno que se llama Brendon Burchard, que habla muchísimo de productividad y de este nuevo estilo de liderazgo. Luego también hay otros emergiendo de mujeres, porque las mujeres tienen una figura de liderazgo distinta, ¿no? Es una forma de liderazgo mucho más integradora, mucho más colaborativa, menos de competencia y mucho más de convergencia. Y es curioso porque lo empiezas a ver y lo empiezas a racionar y dices, es que es bien diferente y creo que bien integradas, ¿no? Esas dos energías, llamémosle, creo que puede ser un catalizador para sacarnos adelante en esta crisis. Y de pronto empiezas a ver evidencias, ¿no? Como 7 de los 10 países que mejor lo están haciendo en esta crisis son liderados por mujeres y con esto que te platico, ¿no? Porque es momento de eso, es momento de integrarnos, es dejar de separarnos y más bien integrarnos, de colaborar, de no competir, sino realmente como realmente ver por toda la comunidad, por todos, ya no en lo individual. Entonces, me gusta ver siempre esa mezcla de liderazgo entre hombres, o sea, liderados por hombres y liderados por mujeres, desde la perspectiva de cada género, y cómo cuando se integran me parece que es magia. Estoy completamente de acuerdo. Y por último, ya, ahora sí, Leti, ya, con esto terminamos. ¿Algún mensaje que quisieras compartir a los papás que de repente ahorita están perdidos y no saben qué hacer con el tema de la educación de sus niños? Que volvemos a lo mismo, ¿no? No solamente se trata de la escuela. Un mensaje justamente como, tal vez esto me ha funcionado, esto no, podrías optar por esto, debes explorar esto. Sí, a ver, lo primero así básico que yo les comparto de mi propia experiencia, sin pretender, como lo decía hace rato, tener ni para nada la razón, pero el camino que yo estoy explorando es un camino donde trato de escucharlos y que ellos tomen el volante y yo ponerme más bien atrás y tratar de habilitarlo, pero escucharlos bien profundo, porque pues son niños y son pequeños y no necesariamente saben verbalizarlo, ¿no? De la forma en la que nosotros lo podríamos entender. Y entonces es dejarlos explorarse en varias vertientes, llamémosle así, y darles esa oportunidad, creo que es espectacular, ¿no? Y que ellos se sientan autónomos en el rumbo de su camino, me parece, me ha ayudado a mí a hoy sentirme, como les decía hace rato, no sé, no para nada tengo la respuesta y están chiquitos todavía, entonces no sé, pero bueno, esa ha sido como un poco mi camino. El otro ha sido déjense llevar por su intuición. Su intuición, todos la tenemos, dicen por ahí que solo es femenina, pero no creo eso. Yo creo que todos tenemos la intuición y lo que se sienta bien, déjense un poquito llevar por eso también, que no nos incomode el status quo. Y saber específicamente qué resultados va a tener. Bueno, a lo mejor el resultado que eso va a tener es que pues no nos gustó por ahí, pero entonces ya sabemos que no nos gustó por ahí y eso es un resultado en sí, ¿no? Pero bueno, eso digamos que es como el nivel más filosófico, por así llamarlo, pero el nivel más práctico, yo les diría que hay muchas herramientas ahorita para los niños están encerrados, están sin tener mucha convivencia, etcétera. Digo, aquí va a parecer que es como un golazo, pero de verdad que para nosotros la herramienta de The Kids
ha sido fundamental en esta pandemia, porque además conviven con otros niños, reciben otro tipo de puntos de vista que les ayuden a desarrollar su juicio desde otro lado, como te decía, ese otro balcón, ¿no? De donde puedes empezar a ver las cosas de una forma muy divertida y muy didáctica. Y después de Kids, pues tratar de explorar un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, yo les comparto que el primer proyecto de The Kids de mi hijo, el grande, él todavía sigue, yo creo que no sé cuánto ha pasado, Marcos, si 2 o 3 años, ya perdí la cuenta, sí. Pero él, a partir de esa exploración, es que él encontró su carrera y él ya sabe que quiere ser químico y tener la tecnología de herramienta para poder materializar sus inventos, o no sé qué va a hacer, pero él a partir de eso que le ayudaron a descubrir, es que él ya tiene como muy claro su camino. Entonces, bueno, pues esa es una, claramente. Otra que les recomiendo es: nada sustituye el tiempo que pasemos con ellos. Nada, ¿no? Entonces, hacer cosas que antes no hacíamos cuando estábamos en la vida aceleradísima, y regresar a lo básico de lo básico, como un juego de mesa, como leer, como ver la tele juntos. Creo que de verdad es que hace falta ese abrazo, ese apapacho, ese calorcito de hogar. Nos hace falta recuperarlo en algunos de nosotros, empezando por la mía, ¿no? Por la mía. Bueno, Leti, pues muchísimas gracias por haber sido nuestra invitada en este episodio 1 del podcast de The Kids. Qué mejor manera de empezarlo que contigo. Espero que te hayas divertido, pasado bien, y que de nuevo grabemos en unos cuantos meses para ver cómo sigue la situación. Y pues nada, pues seguir platicando y colaborando juntos. Claro que sí, Marco, al contrario, encantada. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a tu audiencia por escucharnos, y un abrazo a ti y a todo el equipo de The Kids. Muchas gracias. Pues nos vemos, comunidad de Kids, en el siguiente episodio. No se lo pierdan, y pues gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos. Gracias. En el siguiente. Adiós. Bye.